Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su curso Control Documental de un Sistema de Gestión de la Calidad. Mi nombre es Víctor Javier Jara Castaño y soy el tutor asignado para el desarrollo de este curso. En este curso comprenderemos cuál es la estructura documental básica de un sistema de gestión de la calidad y sus principales controles para asegurar la conveniencia y adecuación en una organización. Vamos a empezar mirando cuál es el propósito de este curso. El propósito de este curso es comprender cuál es la estructura documental básica de un sistema de gestión de la calidad, sus componentes principales, las normas que lo rigen y las etapas necesarias para una exitosa implementación al interior de una organización. Te invito a que antes de introducirnos en el desarrollo temático, realicemos esta actividad exploratoria en la cual queremos medir cuáles son tus saberes previos. Para ello, te invito a que desde tu dispositivo móvil escanees este código QR, el cual te llevará al formulario de saberes previos, o que lo hagas por medio del link que te dejo en la descripción de este video. Entonces acá tenemos un formulario de Google en el cual vas a registrar tus datos básicos y vas a responder a estas 5 preguntas sencillas de control documental. Recuerda que por cada pregunta tienes 4 opciones de respuesta, vas a escoger una sola. Ahora sí, entonces vamos a empezar con el desarrollo temático del presente curso. Para ello, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué debemos documentar? Entonces, o por qué en una organización se generan documentos. Lo primero que debemos decir es que la documentación nos proporciona un marco claro de las operaciones que se realizan al interior de una organización. Imaginémonos actividades u operaciones con un alto grado de complejidad. ¿Cómo hacemos para asegurar el resultado de esas actividades? Pues la documentación es una gran ayuda. También la documentación nos ayuda a los procesos de inducción y capacitación de los nuevos empleados. La documentación nos ayuda a preservar el activo intangible más importante hoy en día en las organizaciones, que es el know-how o el conocimiento. Pero también la documentación nos ayuda a poder dar respuesta a unas exigencias normativas y contractuales. Alguna legislación colombiana le exige a las organizaciones de determinados sectores documentar algunas actividades. Un ejemplo, las empresas que producen alimentos por reglamentación BPM o buenas prácticas de manufactura, ellos deben documentar algunas actividades o planes o programas, por ejemplo, el control de plagas, el programa de limpieza y desinfección. También algunos clientes exigen a sus proveedores la documentación de las actividades críticas. Por ejemplo, en el sector hidrocarburos, las operadoras le exigen a sus contratistas que documenten o pongan por escrito cómo van a ser el desarrollo de la operación que les va a suministrar, los servicios que le van a suministrar. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los conceptos básicos del control documental. Un concepto básico muy importante es ¿qué es un documento? Un documento es la información y el medio en el que está contenido. Un documento no es solamente un documento que sea en medio físico o en papel, no, un documento puede ser un video, un documento puede ser una fotografía, puede ser una maqueta. Es toda aquella información y el medio en el que está contenido. Ejemplos de documentos: manuales, procedimientos, instructivos, planes, especificaciones. Los documentos dentro de una organización se clasifican en 2 tipos: documentos internos y documentos externos. Los documentos internos pues son los documentos que elabora la misma organización para ser aplicados al interior de sus procesos y operaciones. Ejemplos de esos documentos internos: manuales de funciones, procedimientos instructivos internos, planes, programas internos, protocolos que implementa la misma organización. Pero también tenemos documentos externos, es decir, aquellos documentos que son elaborados por organismos externos a la organización y que son aplicados al interior de la organización. Las mismas normas ISO es un documento externo que son adoptados por la organización para ser implementados. Ejemplos de estos documentos: entonces tenemos manuales de equipos, los equipos que son comprados por la organización, las especificaciones técnicas de los insumos que son adquiridos por la organización, todo el tema de regulación, normatividad, las hojas de seguridad de las sustancias químicas. Son documentos que no elabora la organización, pero que la organización consulta, adopta o aplica. Otro concepto muy importante es el de registro. Un registro es un documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades realizadas. Un registro es muy importante porque me evidencia qué fue lo que yo hice en determinado momento o cuál fue los resultados que obtuve con esta actividad o con esta operación. Ejemplos de estos registros: un acta de reunión, unos resultados de pruebas de laboratorio, unos informes financieros,
un informe de auditoría, una factura de ventas, unos registros que soportan la fabricación de un producto o servicio. Los registros son muy importantes porque nos permiten hacer trazabilidad, es decir, devolvernos en el tiempo. Imaginémonos una empresa manufacturera que elabora un producto, lo distribuye a su cliente, 2 o 3 meses después ese producto es devuelto porque está descompuesto. Entonces ellos, y con los registros, pueden devolverse en el tiempo, identificar qué lote de producción fue el que se hizo ese producto, qué maquinaria fueron las que se utilizaron para fabricarlo, qué personas intervinieron en su fabricación, con qué insumos se hizo. Entonces todo se puede valorar cada uno de esos elementos para identificar cuál fue el problema. Por eso es importante la documentación de un sistema de gestión de la calidad. Veamos ahora cuál es la jerarquía de la documentación, cuáles son esos tipos de documentos principales que intervienen en una organización. En un primer nivel tenemos toda la parte de directrices, toda la parte de direccionamiento estratégico, la política, los objetivos, la misión, la visión, pero también tenemos el manual del sistema de gestión de la calidad que describe de manera general todos los elementos que conforman el sistema. Tenemos un mapa de procesos en el cual se identifican todos los procesos que intervienen en una organización y cómo estos procesos interactúan entre sí. Tenemos las especificaciones técnicas, que son esos documentos que nos establecen los requisitos que deben cumplir los procesos, los productos o servicios que genera la organización. Pero también tenemos los procedimientos instructivos. Estos procedimientos instructivos describen cómo se ejecuta una actividad, tarea o proceso y responden a 5 preguntas principales. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y quién lo hace? Entonces, ese documento nos describe el paso a paso de esas operaciones que son importantes o críticas para la organización. Y por último, tenemos el nivel 5, que describe los registros, es decir, qué fue lo que hice o cuáles fueron los resultados que obtuve con mi operación u actividades. Vamos a profundizar en el mapa de procesos, que es un documento muy importante, un documento básico. Para ello vamos a utilizar esta otra presentación en Canva que construimos. Lo primero que debemos identificar o conocer qué es un proceso. Entonces un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman entradas en salidas, ¿cierto? Y aplican unos recursos y unos controles. Entonces miremos un ejemplo. Acá tenemos los procesos más importantes de un restaurante. Tenemos un proceso comercial que consolida todos los pedidos de sus clientes, transmite esa información a compras y a bodega y a cocina, a su vez, compras y bodegas para que revise si tenemos en stock todos los insumos que se requieren o si debemos salir al mercado a comprarlo de los proveedores, y a cocina para que vaya programando todo el tema de personal, todo el tema de los equipos que se requieren para la producción. A su vez, compras y bodega pues le suministra a cocina todos los insumos, llámese de Fruber, llámese de las proteínas, y aquí en cocina se hace la transformación de todas esas frutas, verduras, proteínas en el alimento que va a ser entregado al cliente. Cada proceso pues tiene unos controles y unos recursos, ¿cierto? Los recursos son el personal, la maquinaria, el recurso económico. Los controles pues depende del proceso. Por ejemplo, aquí en cocina podemos tener controles en la entrada, por ejemplo, controles para identificar cuál es el estado de los productos o servicios, de los productos que estamos utilizando, los insumos, controles en la preparación de los alimentos, controles de temperatura, controles higiénicos en el personal y controles en el producto final, es decir, por ejemplo, controles como organolépticos, un panel de consumo, controles microbiológicos para garantizar la inocuidad de ese alimento y la calidad del mismo. Por último, tenemos un proceso de restaurante que es el responsable de transportar ese alimento hasta el cliente, ¿cierto? Y generar esa satisfacción. Entonces, esto es un ejemplo de cómo interactúan los procesos al interior de una organización. ¿Qué es lo clave aquí? Que un error que se cometa en estos primeros procesos pues va a afectar a todos los demás procesos y por último va a afectar la satisfacción del cliente. Por eso es importante los controles en cada uno de los procesos. Algunos ejemplos de mapas de procesos, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Este por ejemplo es una IPS. Aquí tenemos un proceso estratégico, aquí está la gerencia. Unos procesos misionales, aquí es donde se fabrica o se produce el producto o servicio o se atiende directamente al cliente. Aquí hay unos procesos de apoyo que dan soporte a los demás procesos. Todas estas flechas son la interacción de los procesos y buscando que satisfacer esas necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. Tenemos otros ejemplos, algunos más creativos, ingeniosos. Aquí, por ejemplo, una asociación de corporaciones autónomas, ¿cierto?, que utiliza de fondo este paisaje. Aquí tenemos los procesos de direccionamiento, procesos misionales, procesos de apoyo.
Acá tenemos otro ejemplo, un bus escolar. Esto es un mapa de procesos de un colegio. Tenemos los procesos de apoyo en las llantas, la dirección, procesos de dirección aquí en la cabina del conductor, y en el cuerpo del bus tenemos los procesos misionales, preescolar, primaria, bachillerato. Entonces, para este punto, apreciados estudiantes, vamos a realizar nuestra primera actividad, una actividad significativa, en la cual vas a seleccionar una empresa, vas a identificar cuáles son los productos y servicios principales de esa empresa, va a agrupar, va a identificar las actividades que se necesitan para fabricar ese producto o servicio, vas a agruparlas por afinidad, es decir, vas a crear, vas a identificar los procesos, vas a construir un mapa de procesos con un alto grado de creatividad e ingenio, como los que te mostré, y vas a publicar ese mapa de procesos en el foro de discusión. Entonces, cuando publiques en el foro de discusión tu mapa de procesos, vas a colocar a qué empresa corresponde, a qué sector de la economía, y vas a colocar allí el mapa. Es muy importante que este mapa sea de su autoría, que no vaya a ser copiado de internet. Bien, vamos a continuar entonces ahora revisando algunas normas importantes para el control documental. Los documentos del sistema pues deben ser revisados, aprobados antes de su uso, tienen que estar disponibles en los puestos de trabajo donde van a ser aplicados y deben ser protegidos para que no se pierdan, para garantizar la confidencialidad de los mismos. Acá en el enlace, en la descripción de este video, te voy a dejar un enlace de un video que se llama Ciclo de un documento, en el cual puedes consultar cuáles son las etapas para la elaboración de un documento. En esas etapas para la elaboración de un documento, podemos identificar que los documentos deben ser, primero se identifica cuál es la necesidad para crear o actualizar un documento, tiene una fase de elaboración, una fase de revisión por parte de un experto técnico, una fase de aprobación. Esta aprobación usualmente lo hacen los jefes, los directores de área o las personas facultadas para ello, una fase de distribución, divulgación e implementación, y una última fase de anulación u obsolescencia de los documentos. Un documento es anulado cuando pasa a una segunda versión, ¿cierto? Una versión posterior. Un documento es obsoleto cuando el documento se deja de aplicar porque esa actividad de operación ya no hace parte de la organización. Aquí también en este video puedes consultar un ejemplo de una estructura básica de un documento, ¿cierto? Entonces acá podemos ver una estructura de un documento. Los documentos tienen una identificación, un código, un nombre, el tipo de documento, la fecha de aprobación. Acá vienen ya los diferentes capítulos del documento, ¿cierto? Y la fase final de revisión, aprobación y elaboración del documento. Entonces, como te digo, en la descripción de este video puedes consultar este segundo video que se llama Ciclo de un documento. Vamos a hacer entonces ahora una segunda actividad, una actividad colaborativa en la cual vas a responder en el foro de discusión estas 3 preguntas orientadoras, vas a compartir tu respuesta en el foro y vas a comentar las respuestas que den tus compañeros. Vamos a generar allí un diálogo académico bien interesante. Por último, apreciados estudiantes, vamos a desarrollar nuestra evaluación por medio de este código QR o del enlace que te dejo también en la descripción. Vamos a utilizar la herramienta web Kahoot y vamos a desarrollar esta evaluación. Para ello te inscribes con tu nombre y empiezas el reto, ¿cierto? Desarrollas el quiz. Aquí hay 5 preguntas relacionadas con el tema que hemos desarrollado, en las cuales puedes medir tu nivel de conocimiento y la agilidad con la que respondes, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, hay una pregunta que es un documento, respondes y sigues avanzando con las siguientes preguntas. Y aquí te va dando el ranking de los compañeros que van en los primeros puestos. ¿Listo? Entonces ahí te dejo ese reto, esa evaluación para que la respondas. Por último, quiero que veamos cuáles son las conclusiones de este curso, ¿cierto? Entonces, los documentos de un sistema de gestión de la calidad contribuyen al aseguramiento de la calidad de los productos y servicios, y la organización es la que determina el alcance, el éxito de la documentación dependiendo de los requisitos legales, dependiendo de las actividades, la complejidad de la actividad y la competencia del personal. Acá dejamos la bibliografía que fue consultada, son las normas ISO principalmente, y el crédito del presente video. Espero que este curso te sea de gran utilidad. Nos veremos en otro momento. Muchas gracias.